Bueno, yo soy Fabiola Castillo y voy a responder estas preguntas que ustedes me dieron. La psicología organizacional es una rama de la ciencia que es más grande que es la psicología, que se encarga de investigar y de aplicar estos conocimientos. Y la psicología organizacional es conocida en Chile o se llama también psicología laboral. Y esta ciencia investiga todas las funciones que tienen que ver con la administración del recurso humano. Y toda esta investigación que se realiza se aplica en nuevos métodos para administrar mejor el personal. Con respecto a cuál es el desempeño específico que tiene un psicólogo dentro de una organización, aquí tendríamos que indagar un poquito más acerca de cuáles son las áreas de estudio de la psicología organizacional. Y básicamente, citando a Hidalberto Echevenato, el rol del psicólogo en una empresa es el equilibrio entre la satisfacción del personal y la productividad. Entonces el psicólogo es considerado como una parte de la empresa consultora, que es básicamente un consultor. No es un empleado más, pero tampoco es un representante de la gerencia o de la dirección de una empresa. Y en esto, volviendo a Chiavenato, son varias las áreas en las que se conoce el recurso humano, en las que se estudia, para su estudio se estructura el personal dentro de una empresa. Un área es la de provisión o alimentación, como se llamaba antes, y ahí están los procesos de reclutamiento y selección de personal o reubicación interna. Otra área es la de mantenimiento o mantención del personal y tiene que ver con todos los procesos de compensación. Hoy en día el psicólogo se encarga de todo eso, no solamente lo que ha sido tradicional desde siempre, que son las áreas más similares a la psicología. Hoy en día hay muchas escuelas de psicología que están entrenando a los psicólogos en economía, en contabilidad, porque hay psicólogos en empresas que se desarrollan calculando sueldos, por ejemplo, que es algo no tradicional en el caso de nosotros. Hay muchos psicólogos que llevan el área de bienestar como lo haría un asistente social, un trabajador social, y que tienen que estudiar legislación laboral, por ejemplo. O sea, se ha ampliado mucho el campo, pero también estamos compartiendo mucho el campo con otras profesiones. Yo diría que dentro del rol de un psicólogo en una empresa, lo que sigue siendo netamente nuestro es todo lo que tiene que ver con selección de personal y con evaluaciones internas, por ejemplo las evaluaciones de desempeño, en algunos casos reubicación interna, que es todo lo que tiene que ver con la psicometría o la evaluación psicológica, que es netamente nuestra área. Hoy en día no existe ninguna otra profesión que estudie cómo aplicar los test psicológicos, y es el área que mantenemos más nuestra. Como les decía, la satisfacción laboral es el objetivo básico de un psicólogo, además de la productividad. Esto significa tener a la persona idónea en el cargo más adecuado para ella, en términos de que le genere satisfacción y en términos el desarrollo de carrera, por ejemplo, la planificación de lo que van a ser los ascensos en una organización. Mirando las carreras a futuro, digamos, está el área de capacitación, que es una gran área. Donde tenemos desde los procesos de diagnóstico de necesidades de capacitación hasta la planificación de las capacitaciones y la gestión propiamente tal, el generar capacitación en los empleados, y muchas veces va de la mano con el generar ITs, instrucciones de trabajo, que muchas veces son manuales. Cuál ha sido mi desempeño en el área organizacional, y aquí les cuento un poquito más, que yo empecé en los años 90, particularmente el año 1996, estando solamente en cuarto año de psicología. Yo me desempeñé como prepracticante
O sea, todavía en ese tiempo psicología duraba 5 años más la tesis y la práctica. Entonces no era una práctica porque no había terminado mis estudios, pero había pasado la mayor parte de las asignaturas del área organizacional y me desempeñé en una empresa que se llamaba Steel, de vigilantes privados, guardia de seguridad, donde básicamente había un psicólogo por cada ciudad, que eran practicantes, éramos practicantes, y hacíamos de todo. Muchas veces en las medianas empresas o pequeñas empresas el psicólogo se va a encargar de todo esto que hemos hablado, porque no hay más, pero en las grandes empresas un psicólogo, un área de estas que hemos hablado de los recursos humanos, puede tener verdaderos ejércitos de psicólogos, incluso gerencias de psicólogos. ¿Ya? Pero no fue el caso. En Steel éramos un psicólogo, de hecho yo estaba en la sucursal de Antofagasta y de Calama y me encargaba básicamente de reclutar y seleccionar guardias de seguridad, y era un tipo de selección bastante compleja porque evaluábamos porte de armas para Carabineros de Chile. Entonces son procesos de selección que tienen un mayor grado de complejidad de lo habitual, que es simplemente ver las características de una persona y cómo estas características se ajustan a un cargo que está disponible. En este caso no, porque hay que evaluar riesgos. Es una persona que porta armas. Esa fue mi primera experiencia. Luego estuve en Codelco, la práctica propiamente tal, también con vigilantes privados. Y ahí, además de los mismos estudios que se hacían, las evaluaciones de porte de armas y selección en general, me encargué de estudios de clima organizacional y de estudios de accidentabilidad, entre otros. Luego estuve 8 años en el ejército, donde hice algo un poco distinto. Ya estamos hablando del 2006. En esa época los modelos habían cambiado y Dalberto Chiavenato entregó una estructura de lo que es recurso humano, pero la metodología cambió. Hoy en día se trabaja por el modelo por competencias, por el enfoque por competencias. En el ejército se hace de todo un poco, también es otra forma de foguearse, no es una palabra adecuada, digamos, pero sí es una forma de probar la expertise de cada cual, de ir adquiriendo experiencia y ir desarrollándote profesionalmente, y entre otras cosas ahí se estaba innovando con el modelo por competencia, y creo que soy una de las pocas psicólogas en Chile que ha desarrollado Assessment Center. Assessment Center es un término en inglés que es una forma, un modelo de evaluación dentro del enfoque por competencias, donde a las personas son evaluadas a través de simulaciones. Y yo diseñaba simulaciones. Bueno, eso es básicamente mi más de 10 años de experiencia en psicología organizacional. He pasado básicamente por todas las áreas, no he calculado sueldos, y no he visto legislación laboral ni negociaciones colectivas, pero todo lo demás sí. Sí recomiendo yo a los nuevos estudiantes de psicología que elijan el área organizacional. La psicología organizacional tiene estas complejidades que tienen que ver con los nuevos modelos que están entrando, y como todos los modelos que entran en psicología en general y en psicología organizacional en específico, son modelos foráneos, son modelos de afuera que funcionan muy bien en otras partes. Y en Chile se pretende muchas veces establecer estos mismos modelos sin considerar la idiosincrasia nacional. Y eso es un problema. Entonces resulta que vamos a ver muchas diferencias entre estos modelos aplicados en las grandes empresas y aplicados en las pymes o pequeñas empresas también. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Si ustedes me dicen dónde conviene desempeñarse, en empresas grandes. En empresas grandes el área de especialización que se le pide al psicólogo es alta. Tú te vas a especializar en algo, vas a ser muy bueno en algo, te van a capacitar en algo y puedes hacer cosas porque siempre vas a estar haciendo lo mismo. En cambio, el psicólogo que está en una empresa más pequeña, generalmente hay más rotación, los psicólogos van cambiando y cada uno trae su propia idea, entonces la cosa no llega a cuajar. No se llegan a consolidar los trabajos que realizan los psicólogos. Por lo tanto, les recomiendo que si les gusta el área, que es muy bien pagada,
lo hagan en empresas grandes. Gracias.